Antes de empezar, piensa en esto: si alguna vez recibes una llamada de alguien que amas y decides no contestar, quizá no pasa nada, o quizá esa llamada termina llegando a otro lugar. Un lugar donde siempre hay una habitación disponible para los que llegan tarde. La historia de hoy es: la habitación 12 no existe en el motel. Nunca debí aceptar la llave de la habitación 12. Eso lo entendí hasta la madrugada, cuando desperté escuchando la voz de mi hermana muerta al otro lado de la pared. Yo iba manejando sola desde Monterrey hacia un pueblo de San Luis Potosí. Eran casi 7 horas de carretera, quizá más, dependiendo del tráfico, de la lluvia y de mi propio cansancio. Mi hermana menor, Lucía, había muerto 2 días antes en un accidente. Eso fue lo que me dijeron. Que perdió el control en una curva, que el coche cayó por un desnivel, que murió casi al instante. Yo no pude llegar a tiempo. Ni al hospital. Ni al reconocimiento. Ni siquiera a despedirme de ella antes de que la prepararan para el funeral. Mi madre me llamó llorando, con esa voz rota que no se parece a ninguna otra voz en el mundo, y me dijo: Mónica, vente. Por favor, vente ya. Yo le dije que sí. Colgué. Y durante casi 1 hora me quedé sentada en el piso de mi departamento, sin moverme, mirando una mancha de humedad en la pared como si ahí fuera a aparecer alguna explicación que hiciera menos absurda la muerte de mi hermana. Lucía tenía 29 años. Yo 36. Éramos distintas en todo. Ella era impulsiva, alegre, desordenada, de esas personas que pueden llegar tarde a cualquier sitio y aún así hacer que todos se alegren de verla. Yo, en cambio, siempre fui la responsable, la seria, la que revisaba cuentas, la que hacía listas, la que decía ten cuidado aunque nadie me pidiera consejos. Y tal vez por eso peleábamos tanto. La última vez que hablé con ella discutimos. No fue una discusión enorme. No hubo insultos graves ni gritos dramáticos. Fue peor, fue una de esas peleas pequeñas, frías, hirientes, donde una dice exactamente lo que sabe que le va a doler a la otra. Lucía me había pedido dinero. Otra vez. Yo le dije que ya estaba cansada de sacarla de problemas. Que necesitaba madurar. Que no podía seguir viviendo como si la vida fuera una fiesta y los demás tuviéramos que recoger lo que ella rompía. Ella se quedó callada unos segundos. Luego dijo: tú no eres responsable, Mónica. Eres cobarde. Te escondes detrás de tus reglas para no querer a nadie de verdad. Yo colgué. Ella me llamó 3 veces después. No contesté. A la mañana siguiente estaba muerta. Así que cuando salí en carretera, además de ropa negra, llevaba una culpa tan pesada que me dolía respirar. El viaje empezó mal desde el principio. Llovía. No una tormenta fuerte, sino una lluvia constante, delgada, molesta, que convertía las luces de los autos en manchas borrosas. El limpiaparabrisas hacía un sonido repetitivo que me estaba volviendo loca. Cada tantos kilómetros intentaba llamar a mi madre, pero la señal iba y venía. Mi celular estaba al 20% y olvidé el cargador de coche. A eso de las 11 de la noche, después de manejar casi 4 horas, empecé a cabecear. Me di cuenta cuando invadí un poco el carril contrario y un tráiler me pitó con furia. El corazón se me subió a la garganta. Me orillé en una gasolinera pequeña, compré café, agua y un cargador barato que no funcionó.
Le pregunté al despachador si había algún hotel cerca. Me miró a través de la lluvia y señaló hacia la carretera. Como a 15 minutos hay un motel. El Paraíso Azul. El nombre me pareció ridículo. ¿Está abierto? El hombre dudó antes de responder. Pues, sí. ¿Está bien? Se encogió de hombros. Para dormir unas horas, sí. Luego agregó, nomás no agarre habitación del fondo. Pensé que se refería a seguridad, humedad o ruido. No pregunté más. Manejé otros 20 minutos. La carretera estaba casi vacía. La lluvia golpeaba el parabrisas con más fuerza. Mis ojos ardían. A punto estaba de convencerme de seguir hasta el siguiente pueblo cuando vi el letrero. Motel El Paraíso Azul. Las letras de neón parpadeaban. Algunas no encendían. Desde lejos se leía más bien. Motel El Paraíso Azul. La entrada era un arco de concreto pintado de azul, descascarado por el tiempo. Había una caseta de recepción con una ventana de vidrio grueso, una fila de habitaciones de un solo piso y un estacionamiento largo, iluminado por lámparas amarillas. Solo vi 2 coches. Me estacioné frente a recepción. Dentro había un hombre mayor sentado junto a una televisión pequeña. Tendría unos 60 y tantos años. Cabello blanco, camisa beige, ojos cansados. No parecía sorprendido de verme. Toqué el vidrio. Él abrió una ventanilla. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tiene habitación? ¿Una persona? Sí. ¿Cuántas horas? Esa pregunta me incomodó, aunque sabía que era normal en moteles. Toda la noche. Solo necesito dormir. El hombre me miró un segundo más de lo necesario. ¿Viene de paso? Sí. ¿A dónde va? A San Miguel del Llano. Él bajó la mirada. Funeral. Sentí frío. ¿Cómo sabe? Por la ropa. Yo traía un vestido negro doblado en el asiento del copiloto, visible desde afuera. Me dije que eso era todo. Sí, dije. Funeral. El hombre llenó un recibo a mano. Le puedo dar la 8. Me pasó una llave vieja, con una placa de plástico azul. 8. Pagué. Antes de cerrar la ventanilla, el recepcionista dijo, si le llaman del cuarto, no conteste. Lo miré. ¿Perdón? El teléfono. A veces suena por falla. No conteste. ¿Qué clase de falla? De las viejas. Cerró la ventanilla. Yo estaba demasiado cansada para discutir. La habitación 8 estaba a mitad del pasillo de coches. Metí el auto en la cochera techada, bajé mi maleta y abrí. El cuarto era feo, pero limpio de una forma triste, cama grande con colcha roja, espejo en el techo, luces tenues, baño con azulejo azul, olor a cloro barato y cigarro viejo. Había un teléfono beige sobre la mesa de noche. Lo primero que hice fue desconectarlo. No quería llamadas. No quería fallas. No quería nada. Me bañé rápido, me puse una camiseta vieja y me acosté sin meterme bajo las cobijas. El colchón era duro. La lluvia sonaba contra la lámina del techo. Afuera, de vez en cuando, pasaba un camión y hacía vibrar la ventana. Intenté dormir. Pero cada vez que cerraba los ojos veía a Lucía.
No como la recordaba, riéndose en la cocina de mi madre, sino como imaginaba que quedó después del accidente. Esa es una crueldad de la mente, inventa imágenes donde no las hay y luego te castiga con ellas. Me levanté a las 12:47 para tomar agua. Ahí vi el recibo sobre la mesa. No recordaba haberlo puesto ahí. Lo tomé. El recepcionista había escrito: Habitación 8. Entrada, 23:38. Salida, pendiente. Nombre, Mónica Herrera. Pero yo nunca le di mi nombre. Sentí una incomodidad pequeña, pero real. Quizá lo vio en mi tarjeta. Quizá en mi identificación cuando pagué. No recordaba si se la di. Estaba cansada. Volví a acostarme. A la 1:16, el teléfono sonó. El teléfono desconectado. Abrí los ojos. Sonó una vez. 2. 3. Giré lentamente hacia la mesa de noche. El cable seguía desconectado, enrollado junto al aparato. El teléfono volvió a sonar. Ese sonido antiguo, seco, imposible. No contesté. Me tapé los oídos. El teléfono dejó de sonar. A los pocos segundos, golpearon la pared. Una vez. Desde la habitación contigua. Luego otra. Después una voz de mujer dijo: Mónica. Se me heló la sangre. La voz venía del otro lado de la pared derecha. Era la voz de Lucía. No parecida. No sugerida por el cansancio. Era ella. Mónica, sé que estás despierta. Me senté en la cama, sin respirar. No, susurré. La voz se rió bajito. Lucía siempre se reía así cuando quería hacerme enojar. Ahora si no cuelgas, ¿verdad? Me levanté de golpe y encendí todas las luces. La pared estaba vacía, pintada de beige, con una mancha de humedad cerca del techo. No eres ella, dije. Del otro lado, la voz respondió: eso dijiste cuando te llamé. Sentí que se me doblaban las piernas. Fui al baño, me eché agua en la cara y me obligué a pensar. El dolor, el cansancio y la culpa podían producir cosas. Alucinaciones auditivas, quizá. Mi cerebro estaba buscando castigo. Entonces volvió a sonar el teléfono. Esta vez contesté. No sé por qué. Quizá porque una parte de mí necesitaba escucharla, aunque fuera mentira. Levanté el auricular. No había tono. Solo respiración. Bueno. Primero silencio. Luego la voz del recepcionista. Señora Mónica, hubo un error con su habitación. Tragué saliva. ¿Qué error? La 8 no estaba disponible. Estoy en la 8. Sí. Por eso le llamo. El teléfono estaba desconectado. El hombre suspiró. Le dije que no contestara. ¿Qué está pasando? La línea crujió. Tiene que cambiarse antes de las 2. ¿A cuál? Hubo una pausa. A la 12. Miré hacia la puerta. No vi habitación 12. Está al fondo. No quiero cambiarme. Entonces alguien va a cambiar por usted. La llamada se cortó. Me vestí en menos de 2 minutos. Guardé mis cosas sin doblarlas, tomé las llaves del coche y salí.
La lluvia había bajado, pero el aire estaba frío. Caminé hacia recepción. La caseta estaba cerrada. Toqué el vidrio. Nada. El televisor seguía encendido adentro, con estática en blanco y negro. Señor. Nadie contestó. Miré hacia la fila de habitaciones. La 8 estaba encendida. La 9 apagada. La 10 apagada. La 11. No había 11. Después de la 10 venía una pared larga, sin puertas, hasta el final del motel. Pero mientras la miraba, una luz se encendió en esa pared. Una puerta apareció. No se abrió. Apareció. Como si siempre hubiera estado ahí y mis ojos apenas hubieran decidido aceptarla. Arriba, en números metálicos, decía 12. Sentí que la lluvia se volvía más fría. Desde dentro de esa habitación, alguien golpeó la puerta. Suave. Toc. 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 Luego la voz de Lucía: te estoy esperando. Corrí a mi coche. Las puertas no abrían. El control no respondía. La llave giraba, pero el seguro no subía. Miré por la ventana y vi algo sobre el asiento del copiloto. Mi vestido negro ya no estaba doblado. Estaba extendido. Como si alguien lo hubiera acomodado para usarlo. Y encima había una fotografía. La reconocí aunque no podía verla bien desde afuera. Era una foto de Lucía y yo cuando éramos niñas, sentadas en una alberca inflable. Ella tendría 5 años. Yo 12. Yo la abrazaba por detrás. Ella sonreía con la boca manchada de paleta. Esa foto estaba en casa de mi madre. No en mi auto. Detrás de mí, la puerta de la habitación 12 se abrió. No miré. Seguí forzando la puerta del coche hasta que escuché pasos acercándose por el pavimento mojado. Me giré. El recepcionista estaba ahí. Bajo la lluvia. Sin paraguas. Le dije que no contestara. ¿Qué es este lugar? Un motel. No me diga eso. El hombre miró hacia la habitación 12. Un lugar donde la gente se queda cuando no puede llegar a donde iba. Yo solo quiero irme. Todos. Abra mi coche. No es su coche el que no la deja. Quise gritarle, empujarlo, exigirle explicaciones. Pero su cara no mostraba malicia. Mostraba cansancio. Mucho cansancio. ¿Quién está en esa habitación? Depende de usted. ¿Es mi hermana? El hombre bajó la mirada. A veces toma la voz de quien más le pesa. Sentí que el pecho se me cerraba. ¿Qué quiere? Que entre. ¿Y si no entro? El recepcionista miró mi coche. Entonces seguirá manejando. Eso quiero. No me entendió. Sacó una libreta de su bolsillo. Era pequeña, de tapas negras, mojada por la lluvia. La abrió y me mostró una página. Había nombres escritos a mano. Muchos. Algunos tachados. Otros con la palabra pendiente. Al final estaba el mío. Mónica Herrera, habitación 12, pendiente de admisión. Debajo había otro nombre. Lucía Herrera, llegó antes. No pude hablar. Mi hermana murió en un accidente. Sí. Entonces no llegó aquí.
El recepcionista me miró con una tristeza extraña. No todos los accidentes terminan en el lugar donde ocurren. La voz de Lucía volvió a sonar desde la habitación 12. Mónica, dile que me deje salir. Casi corrí hacia ella. El recepcionista me sujetó del brazo. No le prometa nada. Suélteme. No le prometa nada a los muertos cuando está lloviendo. Me zafé. ¿Qué sabe usted de mi hermana? Lo mismo que sé de todos los que llegan aquí. Venía sola. Llorando. Estacionó frente a la 12 aunque esa noche tampoco existía. Preguntó por usted. Me quedé helada. ¿Cuándo? La noche del accidente. No tenía sentido. Ella murió en la carretera. Después de salir de aquí. La lluvia empezó a golpear más fuerte. El recepcionista continuó, pidió un teléfono. Dijo que necesitaba hablar con su hermana. La llamó 3 veces. Mis llamadas perdidas. Sentí que se me partía algo adentro. ¿Qué pasó después? Contestó alguien desde la habitación. ¿Quién? El hombre cerró la libreta. Ella creyó que era usted. La puerta de la habitación 12 se abrió más. Adentro no se veía una cama. Solo oscuridad. Y una luz azul al fondo, como de televisión vieja. Lucía, susurré. La voz de mi hermana respondió, tú me dejaste entrar. En ese momento recordé algo que había intentado no recordar desde que me llamaron para decirme que murió. La última conversación. No solo la pelea. Después de colgar, ella me mandó un audio. Yo lo escuché. Nunca se lo dije a nadie. En el audio, Lucía lloraba. Mónica, perdóname. No quiero pedirte dinero. Estoy asustada. Hay alguien siguiéndome. Me paré en un motel porque no puedo manejar. Por favor, contesta. Yo estaba enojada. Pensé que era drama. Borré el audio. No contesté. Lucía volvió a llamar 3 veces. No contesté. Y ahora estaba frente a una habitación que no existía, escuchando su voz desde adentro. Me solté del recepcionista y caminé hacia la 12. No entre con culpa, dijo él. Me detuve. ¿Entonces con qué entro? Con verdad. La puerta estaba fría al tocarla. Entré. La habitación 12 no se parecía a las otras. Era más larga. Demasiado larga. Como un pasillo disfrazado de cuarto. La cama estaba al centro, cubierta con una colcha azul. Había un espejo grande en la pared, un teléfono beige, una lámpara roja y una televisión antigua encendida sin imagen. La puerta se cerró detrás de mí. No hice nada. Se cerró sola. Sobre la cama había una maleta. La de Lucía. La abrí. Adentro estaban sus cosas, una blusa blanca, maquillaje, una bolsa con monedas, un perfume barato, papeles doblados, un cargador de celular, una libreta pequeña. También estaba el vestido negro que mi madre quería que usara en el funeral. En el buró había un recibo. Motel El Paraíso Azul. Habitación 12. Entrada, 0143. Huésped, Lucía Herrera. Acompañante, Mónica Herrera. Salida, pendiente. El teléfono sonó.
Esta vez lo miré varios segundos antes de contestar. Bueno. La voz de Lucía habló, pero no desde el auricular. Desde el baño. No debiste dejarme sola. Caminé hacia la puerta del baño. Lucía. No abras si vas a mentir. Me quedé con la mano en la perilla. Tengo miedo. Yo también tenía. Eso me destruyó. Abrí. El baño estaba vacío. Pero el espejo estaba empañado. Alguien había escrito con el dedo. ¿Por qué no contestaste? Me apoyé en el lavabo. Porque estaba enojada. La luz parpadeó. La frase desapareció. Otra apareció. ¿Por qué borraste mi audio? Cerré los ojos. Porque no quería sentirme culpable. El espejo se oscureció. No como reflejo. Como profundidad. Y en esa oscuridad vi a Lucía. Estaba sentada en la cama de esa misma habitación, empapada por la lluvia, con el celular en la mano. Lloraba. Marcaba mi número. Una vez. Otra. Otra. Luego miró hacia la pared. Alguien golpeó desde la habitación contigua. Una voz igual a la mía dijo, Lucía, abre. Mi hermana se levantó. ¿Mónica? La voz respondió, ya vine por ti. Yo quise gritarle que no abriera, pero era un recuerdo. O algo peor. Lucía abrió la puerta. No vi quién entró. El espejo se llenó de estática. Luego la vi salir del motel en su coche, manejando como hipnotizada, con alguien sentado en el asiento trasero. Alguien que tenía mi silueta. El accidente ocurrió 20 minutos después. Yo vomité en el lavabo. Cuando levanté la cabeza, el espejo volvió a mostrar mi reflejo. Pero Lucía estaba detrás de mí. Me giré. No había nadie. Su voz susurró junto a mi oído, me fui pensando que eras tú. Caí de rodillas. Perdóname. La televisión del cuarto subió de volumen sola. Mostraba ahora una carretera de noche. Lluvia. Luces borrosas. El tablero de un coche. Era como ver desde los ojos de mi hermana. Escuché su respiración. Escuché su llanto. Escuché mi nombre. En el asiento trasero, una sombra se inclinó hacia ella. Con mi voz, dijo, si ella no viene, yo puedo llevarte. Lucía giró el volante. La pantalla se volvió blanca. Después, silencio. No sé cuánto tiempo me quedé en el piso. Cuando pude levantarme, la habitación había cambiado. Ya no era la 12. Era mi departamento. Mi sala. La misma noche de la llamada. Me vi a mí misma sentada en el sofá, mirando el celular vibrar. Vi el nombre de Lucía en la pantalla. Vi mi cara dura, orgullosa, herida. Vi mi dedo rechazar la llamada. Quise arrancarme el teléfono de la mano. No pude. La escena se repitió. Primera llamada. No contesté. Segunda. No contesté. Tercera. No contesté. Luego el audio. Mi versión del pasado lo reprodujo. La voz de Lucía llenó la habitación. Mónica, perdóname. No quiero pedirte dinero. Estoy asustada. Hay alguien siguiéndome. Me paré en un motel porque no puedo manejar.
Por favor, contesta. Mi versión del pasado lloró. Por un segundo pensé que iba a responder. Pero borró el audio. Y ahí entendí la verdad más fea. Yo no lo había borrado por enojo. Lo borré porque le creí. Porque si era verdad que alguien la seguía, entonces tendría que involucrarme. Tendría que salir. Tendría que manejar de noche. Tendría que meterme en su caos otra vez. Y yo no quise. Preferí decirme que era drama. Preferí dormir. La habitación 2 se volvió. El teléfono sonó. Contesté. La voz del recepcionista dijo, ya puede salir. ¿Y mi hermana? Ella también. ¿Dónde está? ¿Dónde la dejó? La puerta se abrió. Afuera estaba el pasillo del motel. La lluvia había parado. El recepcionista estaba junto a mi coche. En el asiento del copiloto, vi a Lucía. No como cadáver. No como fantasma horrible. Como mi hermana. Con el cabello mojado, los ojos cansados y esa expresión que hacía cuando quería fingir que no estaba llorando. Corrí hacia ella. Abrí la puerta. El asiento estaba vacío. Solo estaba la fotografía de niñas que vi antes. Detrás tenía algo escrito. Ahora sí contestaste. El recepcionista me entregó mis llaves. Puede irse. ¿Eso es todo? Para usted, quizá. ¿Qué era la habitación? Miró hacia el fondo. La puerta 12 ya no estaba. Un lugar para quienes llegan tarde a su culpa. ¿Lucía está en paz? El hombre tardó en responder. Su hermana ya no está en la carretera. No supe si eso era consuelo. Antes de subir al coche, le pregunté, ¿usted quién es? El recepcionista sonrió apenas. Yo también pedí una habitación una noche. ¿Y nunca salió? Miró hacia la caseta. Sigo esperando pagar completo. Manejé hasta el pueblo sin detenerme. Llegué al funeral poco después del amanecer. Mi madre me abrazó sin decir nada. Yo tampoco dije nada. No podía contarle que había escuchado a Lucía. No podía explicarle la habitación 12, el recibo, el motel, la voz que usó mi nombre para llevarse a mi hermana. Durante el velorio, me acerqué al ataúd. Lucía se veía tranquila. Demasiado tranquila. Le tomé la mano fría y susurré, perdóname. No esperaba respuesta. Pero entre sus dedos encontré algo. Una llave. Pequeña. Con una placa de plástico azul. 12. La guardé. No sé por qué. Quizá porque algunas culpas una las lleva como prueba de que lo ocurrido fue real. Después del entierro, pregunté por el motel. Mi madre no sabía nada. Mi primo dijo que en esa carretera no había moteles funcionando desde hacía años. Busqué en internet. Nada. Busqué en mapas. Nada. Pregunté en la gasolinera de regreso. El despachador que me había indicado el lugar no estaba. El otro empleado me dijo que nadie con esa descripción trabajaba ahí. Intenté encontrar el camino. Manejé 3 veces por el mismo tramo. No apareció el letrero. No apareció la entrada. Solo una construcción abandonada, medio caída, cubierta de maleza, con una pared azul despintada. Me bajé.
Entre la hierba encontré restos de azulejo, bases de camas oxidadas y una caseta derrumbada. En una pared se alcanzaban a leer letras viejas. Paraíso azul. Caminé hasta el fondo. No había habitación 12. Solo 10 cuartos. Y una pared lisa. En el suelo, junto a esa pared, había recibos viejos. Muchos. Los levanté. Nombres. Fechas. Horas. Todos con salida pendiente. Uno tenía el nombre de Lucía. Otro el mío. Y otro, escrito con tinta fresca, tenía el nombre de mi madre. Lo tiré como si quemara. Esa noche recibí una llamada. Número desconocido. No contesté. Sonó 3 veces. Luego llegó un audio. No lo abrí. Lo borré. Después recordé. Y el cuerpo entero se me heló. Había hecho lo mismo otra vez. El celular volvió a sonar. Esta vez contesté. Del otro lado se escuchaba lluvia. Luego la voz de mi madre, Mónica, me paré en un motel porque no puedo manejar. No pude hablar. Hay alguien afuera del coche, susurró. Dice que eres tú. Corrí. Llamé a emergencias. Llamé a primos. Llamé a todos. Nadie sabía dónde estaba mi madre. Su teléfono dejó de dar ubicación. Durante 2 horas manejé por carreteras oscuras, gritando su nombre, viendo cada sombra en la orilla como si fuera ella. La encontraron al amanecer. Viva. Estacionada en una gasolinera. No recordaba haberme llamado. No recordaba ningún motel. Pero en el asiento trasero tenía una llave azul. 12. Desde entonces, cada vez que llueve y manejo de noche, apago el celular. No porque no quiera contestar, sino porque a veces suena antes de que alguien llame. A veces muestra nombres de personas que no están en peligro todavía. Y a veces, en la pantalla, aparece una notificación de ubicación. Motel El Paraíso Azul, habitación 12 disponible. No sé qué habría pasado si no hubiera contestado la llamada de mi madre. No sé si Lucía realmente salió de esa carretera. No sé si la habitación 12 ayuda, castiga o solo colecciona a quienes llegan tarde. Lo único que sé es esto. Si una noche de lluvia te detienes en un motel viejo de carretera y el recepcionista te entrega una llave con un número que no viste al entrar, no la aceptes. Y si desde la habitación de al lado escuchas la voz de alguien muerto pidiéndote que abras, no preguntes si es real. Pregúntate por qué eligió hablar con tu voz. Porque hay habitaciones que no se rentan para descansar, se abren para que la culpa encuentre donde dormir contigo.